Hola, muy buenos días. Vamos a empezar con nuestro video número 2 y que va a tener que ver con la normativa del seguro de responsabilidad civil. Así que, por favor, eh, empecemos, ¿no?, con el siguiente gráfico que corresponde al programa de estudios y que tiene que ver con la unidad temática número 4 y que es el seguro de responsabilidad civil. Es importante comentar que la fuente que yo voy a seguir, o sea, que he utilizado en la realización de este documento en beneficio de ustedes, han sido dos de manera particular. La primera es de el autor Cerecero Acosta Mario, que es un curso de instrucción programada sobre seguros, y tomé el tomo quinto, que son los seguros de responsabilidad civil y riesgos profesionales. La editorial es TIP S.A. de México. La segunda fuente es de un autor suizo, C.H. Gertsch, es el libreto 1 y 2 sobre el seguro de responsabilidad civil y pertenece a la colección de la Cartoteca de la Suiza de Reaseguros. Entonces, dicho esto, ¿no?, vamos a continuar con el tema a donde íbamos, ¿no? Entonces, como ustedes ven aquí, he señalado con unas flechitas, ¿no?, los tres primeros incisos de la unidad temática número 4 y que tiene que ver con toda la parte jurídica del tema de responsabilidad civil. Ahí vamos a ver los preceptos legales de lo que es la responsabilidad subjetiva, lo que es el precepto legal de la responsabilidad objetiva y otros tipos de responsabilidad. O sea que en este video número 2 vamos a tratar única y exclusivamente la normatividad. En el video siguiente, y que he señalado con azul, veremos las coberturas que el programa como mínimo nos pide que el estudiante conozca. ¿Con qué finalidad? Pues que el alumno explique todos aquellos motivos sociales y legales de esta clase de seguros. Entonces, para conocer los motivos sociales y legales de este seguro, pues tenemos que ir al Código Civil Federal. Y en lo que se refiere a las modalidades de coberturas, pues lo veremos en los siguientes videos. Entonces, la estrategia de desarrollo, ¿no?, que voy a seguir es ver primero la parte legal de la responsabilidad civil. En segundo lugar, las coberturas de los seguros de responsabilidad civil existentes en México. Y el tercero, las variables de la base de datos de un sistema estadístico que trate sobre la responsabilidad civil
y que se encuentra dentro del CESA, que es el Sistema Estadístico del Sector Asegurador. Así que, así pues, como primer punto, vamos a pasar a comentar lo que se refiere a la parte legal de la responsabilidad civil. Entonces, todo lo que tenga que ver con responsabilidad civil lo podemos encontrar desde el punto de vista jurídico en 4 tratados. El primer tratado es el Código Civil Federal. Yo he tomado el Código Civil Federal con sus modificaciones de el 24 de diciembre de 2013. El segundo tratado importante para nosotros es la ley del contrato de seguro. O sea que en principio con estos 2 tratados que también he resaltado en el apunte, es para que tengan al menos esos 2 tratados muy en mente, para que por una parte veamos el Código Civil Federal que existe aquí en nuestro país y la ley del contrato de seguro que también corresponde a nuestro país, ¿no? Los otros 2 tratados van a caer dentro del encuadre de responsabilidad civil que exige a los patrones la Ley Federal del Trabajo. Y el cuarto tratado será el de la Ley de las Vías Generales de Comunicación. Primero vamos a hablar de los 2 tratados que, en mi muy personal punto de vista, son los que pueden ser de más utilidad para ustedes. El Código Civil Federal y la Ley sobre el Contrato de Seguro, en su capítulo 5, Seguro sobre la Responsabilidad. Los otros 2, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Vías Generales de Comunicación, lo trataremos en un apunte final que le he llamado apunte de complemento, para que no sea tan pesado, dado que, como lo menciono en el párrafo siguiente, pues el tema es muy jurídico, es decir, todos son artículos de ley y por lo tanto siempre han estado en manos de abogados. Así que el estudiante, ¿no? Y es lo que menciono en el siguiente párrafo, lo debe tener el estudiante siempre presente, no solo en estos momentos que estamos iniciando el estudio de la responsabilidad civil, que es una parte académica totalmente, pero que lo tengan siempre presente de manera particular cuando ya se encuentren en el campo del trabajo. Así pues, demos comienzo al desarrollo de este apunte técnico comentando algunos de los artículos del Código Civil Federal. Nos vamos a ir al capítulo 5 de ese código, el Código Civil Federal. O sea, van a ser bastantes artículos. Es pesado esta introducción jurídica al tema de la responsabilidad civil, pero espero hacerlo de una manera ligera
para que ustedes no se sobrecarguen, ¿no? Entonces, algunos artículos los he señalado con color rojo y les he puesto una palomita para indicar que son importantes para ustedes. Otros, ¿no? Otros, por ejemplo, no tienen nada, nada más los vamos a comentar, o sea, no están resaltados, solamente comentaremos aquellos conceptos que son necesarios, ¿no? O, por ejemplo, alguna definición, como lo podemos ver aquí, que quiénes son personas morales, y viene una serie de artículos que ustedes pueden ver, ¿no? Ya vienen aquí unos artículos con rojo y con palomita. Desde mi punto de vista son importantes. Ustedes los deben de recordar, ¿no? Después vienen otra serie de artículos, ¿no? Hay algunos señalamientos importantes en donde tomaremos un poquito más de tiempo. Después el capítulo 6 del Código Civil Federal, que habla del riesgo profesional, que tiene que ver con la responsabilidad de los patrones, ¿no? Y entraremos después ya a la ley sobre el contrato de seguro. Espero que esas indicaciones de colores y de tratar de hacerles resaltar algo es para que ustedes no tengan que meterse a fondo en la lectura y en la comprensión de todo lo que nos indica el código. Así que empecemos con el primer artículo que nos va a definir la responsabilidad civil subjetiva. Es decir, es aquella responsabilidad por actos de el sujeto, de la persona como tal. Entonces, el artículo 1910 dice que la persona, el ser humano que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres, por eso el capítulo 5 se llama o se titula de las obligaciones que nacen de actos ilícitos. Entonces, por eso dice aquí, aquella persona que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a reparar. Se recordarán, o si no lo he hecho en alguna ocasión anterior, pues este concepto jurídico tiene antecedentes desde las culturas más antiguas que han existido en el mundo. Por ejemplo, existe el antecedente histórico del Código Hammurabi de los caldeos. Existe evidencia física. Acuérdense que existen en barro escrituras cuneiformes en donde hay el antecedente de que quien hiciera daño a un vecino, ellos hacían zanjas, en esas zanjas pasaba el agua, entonces regaban sus terrenos para cultivarlos y obtener un fruto mejor. Pero si se desbordaban y hacían daño a su vecino, desde ese entonces, desde aquellos tiempos, existía ya lo que dice el artículo 1910 en su primera parte,
el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a reparar. ¿Cuál es la única excepción? Bueno, cuando al menos, ¿no? A menos que se demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexplicable, inexcusable de la víctima. O sea, que estamos obligados a reparar el daño, excepto cuando podamos nosotros demostrar que hubo culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Entonces, por eso es importante y lo señalo. Aquí se nos está definiendo lo que es la responsabilidad subjetiva o del sujeto que hace la acción de dañar. Entonces, es el primer punto. Segundo punto, segundo artículo, es el artículo 1911. El incapaz que cause daño, o sea, el que está enfermito, el que es un menor de edad, que cause daño, debe repararlo, salvo que la responsabilidad caiga en personas de él encargadas. Por ejemplo, el padre está encargado de los hijos. Los maestros están encargados de sus alumnos. O sea, tienen la responsabilidad de cuidar a sus alumnos. Los padres tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos. Entonces ya veremos esos artículos posteriormente, ¿no? Pero de que sea un incapaz, o sea, un niño por edad es incapaz de tener responsabilidades ante la ley, pero sí quien lo representa. Lo veremos con más adelantito, ¿no? Después viene el artículo 1913. Entonces, aquí se va a generar lo que se llama la responsabilidad objetiva. Aquí se la estoy señalando, ¿no? Es decir, con un objeto, con un instrumento, como dice aquí, cuando una persona hace uso de instrumentos, aparatos, mecanismos, sustancias peligrosas o por la velocidad que desarrollan, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente. Entonces, como ven, cualquier persona que use de mecanismos, instrumentos, aparatos, ¿cuáles pueden ser? Pues puede ser carga, ¿no? Los camiones de carga, pueden ser por la velocidad que desarrollen, un automóvil que atropelle a una persona, o por su naturaleza explosiva o inflamable, los repartidores de gas, ¿no? O por la energía de corriente eléctrica que conduzcan, pueden ser motores, generadores, máquinas que pueden causar daño. Entonces, una persona puede causar daño con esos mecanismos, instrumentos, aparatos, sustancias peligrosas, velocidad, por ser explosivos, ¿no?
tienen que reparar el daño que cause. Y vuelve pues a ver la excepción, a no ser que ese daño se haya producido por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. O sea, recordar que siempre existe la obligación, pero puede existir la excepción si se demuestra negligencia inexcusable de la víctima. Aquí tenemos este precepto legal transcrito, consagra la teoría del riesgo objetivo o del riesgo creado o de responsabilidad objetiva, imponiendo la obligación de reparar el daño a la persona que use el mecanismo, el aparato peligroso, por ejemplo, vehículos, bastando este solo hecho, aun cuando no obre ilícitamente, o sea, de buena fe, ¿no? Y solo releva de la responsabilidad cuando se pueda comprobar que hubo culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Entonces, en la responsabilidad objetiva, el daño se produce con el objeto utilizado. Es importante, pues, por eso se llama objetiva. La otra era subjetiva, porque es el sujeto que lo hace. Aquí en la objetiva, el sujeto usa un objeto y con ello causa un daño a un tercero. Puede ser el objeto una caldera, puede ser un automóvil, puede ser una sustancia peligrosa, puede ser energía eléctrica. Entonces, estas dos definiciones como inicio son muy importantes para que el estudiante las tenga presente. Responsabilidad civil subjetiva es el sujeto que con su acción daña a un tercero. Lo daña, está obligado a reparar el daño. ¿Hay excepción? Sí, cuando se demuestre que se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. El segundo punto es el 1903, la responsabilidad objetiva. La persona usando un objeto, una caldera, un automóvil, una sustancia peligrosa, energía eléctrica, causa daño a un tercero, está obligado a reparar el daño y hay la excepción, y que es demostrar que el daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Entonces, como ven, aquí entra todo el aparato jurídico, todo el aparato judicial. Hay un daño, hay un ilícito, entonces, pues nos van a demandar, entonces vamos a ir a tribunales, en los tribunales va a tener que ser el juez quien diga si se es culpable o no se es culpable, o si había culpa o negligencia de la víctima. O sea, que en todo el seguro de responsabilidad civil hay dos partes. La protección que da el seguro, pero que no camina hasta que no haya una decisión del juez. Y si el juez señala culpable a nuestro asegurado, entonces la aseguradora lo va a pagar las indemnizaciones que diga el juez y además
todos los gastos de defensa jurídica del asegurado. Bien, después viene el otro artículo, me salto el 14 para no detener mucho el video. Viene el artículo 1915. Ya hubo un daño. Entonces, ¿en qué consiste la reparación del daño? El artículo 15 nos dice, 1915, la relación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios. O sea, esta es la parte importante que se va a cubrir con el seguro. Es decir, se van a pagar los daños y perjuicios. Cuando el daño se cause a las personas, esta parte es importante, hay que tenerlo presente, ¿no? Por eso lo subrayo. Cuando el daño cause a las personas, se cause a las personas y produzca la muerte o incapacidad total permanente o parcial permanente o total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Y allí en la Ley Federal del Trabajo se dice que para calcular la indemnización se toma como base 4 veces el salario mínimo diario más alto. Hace unos años había salarios mínimos por zonas, o sea, era bastante complejo. En la actualidad ya solamente hay un salario mínimo. Por brevedad, digamos que está alrededor de 100 pesos diarios. Es el salario mínimo diario. Entonces, 4 veces sería cada día 400 pesos es la medida para el cálculo de la indemnización. Me adelanto un poquito. Por ejemplo, si ocurre la muerte, son 2 años de indemnización a 4 veces el salario mínimo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues 700 y tantos días, que son los 2 años, multiplicado por 400 pesos. Hagan ese cálculo ustedes, saquen por favor su calculadorcita y le multiplican, ¿no? 300, para hacerlo fácil, 360 por 2, ¿no? Nos da 720 y después lo multiplicamos por 400. O sea, esa es la indemnización por muerte. Y por incapacidad, el límite de los gastos médicos, hospitalarios, medicinas, el límite está topado a 3 años de el cuádruplo del salario mínimo diario de más alto, que ahora es de 100 pesos, ¿no? Entonces, va a haber un límite para todos esos gastos. Pues en el caso de muerte es un solo pago. En el caso de que cause una incapacidad, sea total, sea temporal, entonces hay gastos de hospitales, hay gastos médicos, hay gastos de prótesis. Entonces, pues como van siendo los gastos del
la persona dañada, pues se tiene que ir aportando todos esos gastos y el tope máximo son 3 años del cuádruplo del salario mínimo. Voy a comentar en estos momentos a ustedes algo cínico, algo vergonzoso y que hasta hay un dicho ya muy conocido en el medio de todos los camioneros, combis y todas esas esos vehículos con los cuales se puede dañar a un tercero, por ejemplo, cuando los atropella. Entonces, hay el dicho cínico que las personas responsables de un sindicato de choferes les decían a los choferes: si atropellas a una persona, regrésate y remátala. Fíjense nomás qué cínicos y qué desvergonzados. ¿Y por qué razón lo hacían? Ah, porque si lo matan, no hay bronca, es un solo pago por 2 años. Pero si no lo matan, hay mucho trámite administrativo, son 3 años de seguimiento y estos, como no quieren tener problemas, pues remátalo y le pagamos y se acaba. O sea, así no es como se debe de ver la ley, pero desafortunadamente hay de todo en la viña del Señor. Así que explico un poquito lo de las indemnizaciones, o perdón, lo de las incapacidades. Incapacidad total permanente. Incapacidad total, no puedes realizar tu trabajo habitual. Y permanente quiere decir, pues por toda la vida. Parcial permanente. Parcial, puedes hacer algunas de tus actividades usuales, algunas, y otras no las puedes hacer por toda la vida. Después viene total. No puedes hacer ninguna de tus ocupaciones habituales, pero por un tiempo, ¿no? Por ejemplo, que tienes alguna fractura en una pierna o en las dos piernas, estás enyesado, pues no puedes salir a trabajar, ¿me explico? Estás incapacitado, pues totalmente, pero por un tiempo, porque una vez que te quiten el yeso, ya vas a poder caminar, ya puedes regresar a tu trabajo. Entonces son definiciones que se explican tanto dentro del tema del seguro de vida y que están saliendo a colación en este momento, ¿no? Entonces puede haber una incapacidad total permanente o puede ser parcial permanente o puede ser total temporal o parcial temporal. Entonces es ver esos conceptos que yo supongo que para esta altura de la materia que llevan ya debieron de haberse comentado dentro de la teoría del seguro de vida. Los créditos, o sea, los dineros por la indemnización, cuando la víctima fuese un asalariado, son intransferibles. Es decir, no se los puede dar a nadie, no se los puede pasar a nadie. Son de él y solamente de él. Es su salario y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes. Las anteriores disposiciones se observarán también en el artículo 2647 de este código.
Lo señalo y lo pongo con rojito porque lo vamos a volver a ver, ¿no? Casi al final de esta explicación. Cuando se menciona aquí el libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, lo vamos a volver a tocar, así que con calma, ¿no? No va a haber ningún problema. Después viene otro artículo importante, es el 1916, que tiene que ver con el daño moral. Es decir, el artículo 1916 nos dice que por un daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás, ¿no? Y se presume que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. Entonces, esto es importante que lo sepamos, que no solamente existen los daños físicos, sino que también el daño moral, ¿no? Como dice ahí, por creencias, ¿no? Cosas religiosas, por honor, por la reputación que hablan mal de nosotros, ¿no? Ahora está muy de moda lo de la tolerancia, ¿no? A las cuestiones de preferencias sexuales. Entonces, eso es, si hablas mal de ellos, pues es puede estar ocasionando daño moral y por lo tanto estás obligado por el Código Civil, ¿no? A, si haces el daño y te demandan, acuérdense el protocolo que dije al principio, te tienen que acusar, tiene que ir un juez, el juez te tiene que decir que eres culpable y él te obliga a que tú pagues la indemnización. Entonces tienes obligación de repararlo, como dice aquí, mediante una indemnización en dinero. Una indemnización en dinero. Con independencia de que se haya causado daño material. Entonces vas a tener que pagar doble concepto, el daño moral y por otra parte el daño material. Y después aquí menciona tanto sea una responsabilidad que nazca de un contrato o que sea fuera de contrato. Generalmente todos los daños más frecuentes, más usuales, pues son extracontractuales, no hay ningún contrato. Pero en otras, por ejemplo, si un patrón donde hay un contrato con su trabajador lesiona, como dice el artículo 18 en esta parte de arriba, habla mal de sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación y vida privada de su empleado, pues entonces está haciendo un daño, está cometiendo un acto que cae dentro de la responsabilidad contractual. Entonces hay que tenerlo pues presente esas situaciones, ¿no?
Entonces no se les olvide. La acción de reparación no es transferible a terceros por acto entre vivos y solo va a pasar a los derechos, a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida. Entonces vamos a decir, hablan mal de mí, que es frecuente, ¿eh? O sea, hablan mal de mí y dicen cosas y todo lo demás y supongamos que yo me entero, ¿no? Entonces yo no le puedo decir a fulanito de tal, oye, ve a demandar en mi nombre porque, no, él tiene que realizar y quejarse y hacer la demanda, ¿no? Vamos a suponer que él murió. Ah, bueno, pues el seguimiento de ese proceso sí pasa a los herederos de la víctima porque yo estando vivo ya había iniciado ese proceso. Vean cómo la ley hay que estudiarla, es difícil, para eso existen los abogados, para eso existe la carrera de leyes. ¿Por qué razón? Porque ahí hay que enterarse de todo lo que es bueno, lo que es lícito, lo que no es lícito, lo que es ilegal, las penas que hay, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya también había yo comentado que el monto de indemnización la determina el juez, ¿no? La otra es que todo daño moral que afecte, y repetimos, decoro, reputación, el juez va a ordenar, ¿no? La publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma a través de los medios informativos que considere conveniente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que yo en la televisión o en una entrevista hablo mal de una persona y esa persona siente que le he dañado en su decoro, en su reputación, en su honor, pues me demanda. ¿Me explico? Entonces me acusa, el juez me encuentra culpable y entonces me dice, oye, además de todo lo que vas a hacer, tienes que emitir, tienes que poner en un periódico de mayor circulación, ¿no? La naturaleza y alcance de el daño que ocasionaste. O sea, para que el decoro, el honor, la reputación del dañado, pues sea resarcido bajo los mismos medios y condiciones con las que fue dañado. Después aquí pasamos. Estarán sujetas a la reparación del daño moral las conductas que a continuación se consideran. El que comunique a una o más personas la imputación, es decir, el chismoso. Si sabe de algo, de un daño moral, y también anda de chismoso, pues él también es culpable y debe de resarcir el daño moral. Si el juez encuentra un chismoso, lo va a castigar. Segundo punto, el que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito. O sea, ahora es muy usual lo del narcotráfico, es muy usual lo de venta al menudeo, y que alguien acusara a otro, no, ese vende droga en la tiendita fulana de tal.
Oye, pues aunque sea un acto ilícito y no es cierto, pues yo voy a reclamar, ¿me explico? El tercero, el que presente denuncias o querellas calumniosas. Hay personas que para hacerte daño, te están dañando, te demandan con una querella o denuncia calumniosa, es decir, no es verídica y nomás lo hacen con hacerte daño. Entonces hay que defenderse. Entonces la responsabilidad civil, pues este capítulo quinto nos está enseñando a nosotros que no hemos estudiado leyes, yo no soy un abogado, pero que conozcamos aquellos derechos que están constituidos a nuestro favor por la ley. Entonces, si el día de mañana, por desgracia, estuviéramos involucrados en un daño que nos hicieran de este tipo, pues que sepamos defendernos o que sepamos hablar o tener a la mano los fundamentos para ir con un abogado y que nos defienda, ¿no? El cuarto, al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona, que es la parte principal. O sea, esta parte cuarta, ¿no? Esta parte cuarta es yo digo, el contenido principal de lo mencionado en este artículo del daño moral. La reparación del daño moral contiene la obligación de la rectificación o respuesta de la información difundida en el mismo medio donde fue publicada y con el mismo espacio y misma circulación o audiencia a que fue dirigida la información original. Ya lo había yo dicho anteriormente, pero aquí está, pues, de la manera como lo marca la ley. La reproducción fiel de la información no da lugar al daño moral. O sea, eso es importante. Si yo en algún determinado momento reproduzco fielmente alguna información, aun cuando le dañe en su honor a una persona, no da lugar al daño moral. Aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad para el que difunde dicha información, siempre y cuando se cite la fuente de donde se obtuvo. Si no tenemos la fuente, mejor hay que callar, porque si hablas mal de una persona, aunque tú digas es la verdad, sí, pero entonces eres responsable. Tienes que poner la fuente para que tú no seas el responsable. Viene el artículo 1916 bis. No está obligado a la reparación del daño moral quienes ejerzan derechos de opinión, crítica, expresión o información. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, los periodistas. Todos los periodistas pues tienen que estar dando fe, comunicando, consiguiendo testimonios del actuar del gobierno. Voy a poner un ejemplo. Ahorita, en el gobierno actual, pues vino la pandemia. Entonces, si un periodista buscando la noticia encuentra a una persona que ha sido mal atendida, en donde, por ejemplo, el gobierno dice que ahorita hay los medicamentos, que ahorita no se cobran en los hospitales, que ahorita ya se le ha dado a los médicos todas las cosas conducentes para su trabajo, y el periodista les acerca el teléfono y ellos se quejan, ese periodista no puede ser acusado
de que está haciendo daño moral al gobierno y a los funcionarios del gobierno. ¿Por qué razón? Porque la obligación de un periodista es encontrar opiniones, críticas, expresiones e información de lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, que quede claro pues esa situación. Por contra, si el gobierno no le pareciera y de repente se enojara y empezara a prohibir que los periodistas no informaran de esa situación, pues sí, habría muchas quejas en contra del gobierno. ¿Por qué razón? Porque hay libertad de prensa, ¿no? Hay libertad de expresión. Entonces, dejaríamos de tener esas libertades y entonces entraríamos a determinados tipos de dictaduras. Entonces, es una opinión relacionado con este tema. Así que ustedes pues deben de tener claras estas situaciones de que si lo que están viendo, lo que está sucediendo, pues puede caer aquí en estos momentos por la pandemia y por que a veces los políticos no aceptan que se den testimonios audiovisuales de sus incumplimientos en las funciones diarias de su trabajo. Bien, otro punto. En todo caso, quien demande la reparación del daño moral deberá acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el daño que directamente le hubiera causado tal conducta. Pues eso va a hacerse en un foro. Ese foro va a ser el juez. Entonces va a haber una demanda, va a haber el abogado del dañado que va a tener que demostrar la ilicitud de la conducta y el daño. Por contra, el que ocasionó el daño, el que se dice ocasionó el daño moral, tendrá que llevar a su abogado y tendrá que explicar y defender lo conducente. Y al final el juez será el que determine si hay razón del que demanda o hay razón con el demandado. En ningún caso se considerará ofensas al honor las opiniones desfavorables de la crítica literaria. Por ejemplo, los escritores pues pueden ser criticados por, desde el punto de vista lenguaje, diseño, redacción, ¿no? Eso no es hablar mal de su honor. O artistas, o cosas históricas, o científicas, o profesionales, como es el caso nuestro. Hay actuarios, hay contadores, escriben, hacen libros, escriben textos. Entonces, si se les critica porque algo está mal desde el punto de vista académico, artístico, histórico, científico, pues no se está cometiendo ninguna falta. Tampoco se considerarán ofensivas las opiniones desfavorables realizadas en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho cuando el modo de proceder o la falta de reserva no tenga un propósito ofensivo, ¿no? Vamos a decir, me voy a poner como ejemplo, cumpliendo mi deber en la escuela o ejerciendo mi deber de educador o de profesor en la universidad.
si yo a un estudiante, dado su comportamiento en el salón o el incumplimiento de sus tareas, yo le puedo llamar la atención. O sea, que no le va a gustar a la persona, pues ni modo, ¿me explico? Pero ahora no, ahora las nuevas generaciones quieren que todo se maneje en lo oscurito, en donde nadie sepa. Es un huevón de marca y no quiere que se le diga en el salón, oye, no me digas, ¿me explicó? Así que esto también va con las generaciones. Tenemos que aceptarlo, pero no se puede andar, sé tolerante con él, y sé tolerante, y sé todo. Oye, pues, entonces, ¿en dónde estamos? Entonces, ¿para qué? Yo diría, ¿para qué soy maestro? ¿Me explico? Bien, vamos a entrar a una serie de artículos, ¿no? Eh, no, digo estos dos que siguen, ¿no? El 17 y el 18, antes de entrar a los que siguen 19, 20, 20. El 17, las personas que han causado en común un daño, pues son responsables los dos, entonces solidariamente tienen que reparar el daño, ¿no? Artículo 18, las personas morales son responsables de los daños y perjuicios que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones. Entonces, las personas morales, pues es la nación, o sea, el presidente es el responsable de los daños y perjuicios que causen sus representantes legales. Por eso subrayé el siguiente párrafo y la palomita. Por ejemplo, la nación, los estados, los municipios, todas las corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. Entonces, cualquier funcionario de gobierno hace algo indebido y causa daño a un tercero o a una comunidad completa, se le demanda y tiene que reparar el daño. Así que, sea de tipo médico, sea de tipo de dinero, sea de tipo de atención, sea del tipo de surtir medicamentos, sea del tipo de dar las atenciones debidas, máxima en esta época de pandemia. O sea, muchísimas personas no conocen este derecho de que se tiene, de que podemos demandar, ¿no? Los daños causados por todos los que trabajan para el gobierno. Las personas morales también son las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales, por ejemplo, el Colegio Nacional de Actuarios, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las sociedades corporativas, las mutualistas, las asociaciones distintas con fines políticos, científicos, artísticos, de recreo. O sea, todo lo que una asociación de recreo o cualquier otro fin lícito, si causan un daño a alguno de sus integrantes, el responsable final de ese daño, ¿no? Lo va a tener que pagar el agremiado, teniendo en cuenta lo que dice al final el artículo 1918, en el ejercicio de sus funciones. Ahí está escrito, ¿no? Bueno,
Entonces ya pasemos a otros artículos que son importantes y que van a tener con otro tipo de responsabilidad. Y que es el que son los que ejercen la patria potestad, los que son directores de colegios, de talleres, los que son los tutores que tienen a su cargo cuidado y vigilancia a menores incapacitados o mayores incapacitados, los maestros artesanos, los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles, los jefes de casa o los dueños de hoteles o casas de hospedaje, ¿no? Entonces, si un hijo nuestro causa un daño, el padre está obligado a reparar el daño. Si un alumno dentro de la universidad causa un daño, el responsable de salir al frente y pagar el daño es el director del colegio. En un taller mecánico, si un empleado de ese taller mecánico hace daño irreparable a un automóvil, el maestro de ese taller es el responsable de cubrir ese daño. Los tutores, si la persona que está bajo la tutoría y es un incapacitado que tiene bajo su cuidado, es el responsable de reparar el daño. ¿Hay alguna excepción a este respecto? Sí, en el artículo 122, ni los padres ni los tutores tienen obligación de responder de los daños causados los incapacitados sujetos a su cuidado y vigilancia si prueban que les ha sido imposible evitarlo. O sea, si la persona incapacitada, sacada de sus capacidades mentales, lo avienta, lo bota, lo hiere y después causa un daño, pues oye, no, me ha sido imposible impedir que ese incapacitado haya causado el daño. Esta imposibilidad no resulta de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia, si aparece que ellos no han ejercido suficiente vigilancia sobre los incapacitados. Es decir, si hay negligencia en su vigilancia, están obligados. No hay de otra. Los maestros artesanos son responsables de los daños y perjuicios causados por sus operarios en la ejecución de los trabajos que les encomiendan. El 24. Los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros en el ejercicio de sus funciones. El 1925, los jefes de casa, hoteles, casas de hospedaje están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por su sirviente. Es decir, hay una cabeza y hay unos dependientes de ellos. O puede ser como padre-hijo, puede ser como alumno-profesor, como puede ser obrero-patrón. Entonces son artículos que nos van abriendo y nos van señalando lo complejo que jurídicamente va a ir resultando esta situación.
En los casos previstos del 1923, 24 y 25, el que sufre el daño puede exigir la reparación directamente del responsable, ¿no? Después viene la famosa reclamo. El que paga los daños y perjuicios causados por sus sirvientes, empleados, funcionarios y operarios puede repetir de ellos lo que hubiera pagado. ¿Sí me explico? Es la subrogación. Cuando tengamos la póliza, ahí se le va a pagar al patrón. ¿Me explico? Pero el patrón les puede reclamar. Entonces, hay la subrogación para que la compañía pueda irse contra sirvientes, empleados, funcionarios y operarios. O sea, hay mucho, mucho detalle. Yo sé que es pesado, pero pues hay que verlo, no hay de otra cosa. El 29, cuando mi perro muerde a alguien, el dueño de un caballo, le da una patada a una persona y la mata. O o sea, hay muchas mascotitas que pueden causar daño, ¿no? El dueño de un animal va a pagar el daño causado. ¿Hay alguna excepción? Sí, cuando se prueban algunas de estas circunstancias. Que él lo guardaba y lo vigilaba con el cuidado necesario. Entonces, el perrito estaba amarrado, estaba con una cadena, ¿no? Entonces la persona, o sea, debe darse cuenta, culpa inexcusable de la víctima, pues de no pasar cerquita de él, ¿me explico? Porque se va a sentir agredido. Si está amarrado es porque está vigilado. Que el animal fue provocado, si lo provocan va a reaccionar el animalito. Que hubo imprudencia por parte del ofendido, como les decía hace rato, pasó muy cerca del perrito que estaba encadenado. Que el hecho resulte de caso fortuito o de fuerza mayor. Caso fortuito, vamos a decir, hay un terremoto, se rompen las perreras, se cae la casa, se escapa el perrito y en su ida, ¿no? Va a morder y va a hacer daños, pues no pagaría el dueño de ese perrito por causas de fuerza mayor. Si el animal que hubiera causado el daño fuera excitado por un tercero, la responsabilidad es de este y no del dueño del animal. Ya se sobreentendía de lo dicho anteriormente. Después viene el propietario de un edificio, es responsable de los daños que resulten por la ruina de todo parte de él, si éste sobreviene por falta de reparaciones necesarias o por vicios de construcción. Vamos a suponer que debido a temblores, las paredes tienen celosías o ya hay ciertos agrietamientos del enjarre de las casas y se desprende y hace daño a un vecino, pues sí se le puede reclamar, ¿no? O sea, hay muchos daños. Hay a veces en la calle van personas, les cae un ladrillo, les cae algo y pues son dañados, se los llevan y ya para no tener pleitos, ya se olvidan del daño. No, tenemos derechos adquiridos y tenemos que conocerlos y una vez que los conozcamos, exigirlos. Por ejemplo, todos los que rentan departamentos.
Puede haber daños a sus muebles por que el dueño del edificio no hace las reparaciones necesarias en el drenaje, en los tubos del agua, en las instalaciones de la luz. Entonces, hay muchas cosas que debemos y podemos exigir. El artículo 1932. Igualmente, todos los propietarios que causen daños por medio de explosión de máquinas, inflamación de sustancias explosivas, humo, gases, caída de árboles, emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes, por depósitos de agua que humedezcan la pared del vecino, por el peso o movimiento de las máquinas, por aglomeraciones de materias, por animales nocivos a la salud. O sea, que en una casa hay un predio abandonado, allí haya ratas, gatos y pues oye, se demanda al dueño de ese lugar. Entonces, como ven, hay el Código Civil señala actos, acciones, sean de personas o que la persona con su propiedad, con sus objetos, ¿no? Con instrumentos, como dice aquí, gases, caída de árboles, a no ser que sean por fuerza mayor, ¿no? Pero el ruido de las máquinas, las vibraciones de la maquinaria que a veces ocurre por estar cerca de una fábrica, pues causa daños. Entonces, esos daños deben de ser pagados por los propietarios de esas máquinas. Los jefes de familia que habiten una casa o parte de ella son responsables de los daños causados por las cosas que se arrojen o cayeran de la misma. Entonces, vamos a suponer que es una casa particular y al pasar a alguien, ¿no? Se cae algo, ¿no? Un ladrillo, una lámina, una marquesina, o que se arrojen. A veces los niños se ponen a aventar piedras desde la azotea hacia las casas ajenas, hacia la calle, y pueden causar un daño, pues son demandables. Causan un daño y tienen que reparar ese daño. La 34, la acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del presente capítulo prescriben en 2 años contados a partir del día en que se haya causado el daño. Acuérdense, ya lo hemos comentado. Si se hace un daño a un tercero, este tercero tiene un derecho constituido a su favor en el sentido de reclamar la reparación del daño. ¿Cuánto tiempo tiene? 2 años. Si no lo ejerce ese derecho en 2 años, prescribe, ¿no? Así que tengámoslo presente. Y después viene el artículo 1934, cuando ya empezamos a hablar de contrataciones, de todo lo que tenga que ver con procedimientos civiles que están en el libro quinto, ¿no? Del Código Federal de Procedimientos Civiles. Eso lo vamos a ver cuando veamos el material que tenemos establecido en el foro. Vamos a abrir el Código Civil que está en el foro, que les puse yo como documento de consulta, y
nos vamos a ir a este punto para que vean cómo es extenso el tema jurídico de la responsabilidad civil. Así que yo les he hecho un extracto, lo más resumido, lo más sencillito posible. Después viene el capítulo 6 del Código Civil Federal, que tiene que ver con el riesgo profesional. Es cuando hay un contrato, ¿no? De un empleado con un patrón, de un obrero con un patrón, de una oficinista, de una secretaria. Los patrones, artículo 1935, son responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores. Por tanto, los patrones deben pagar la indemnización correspondiente. Esto está protegido también por la Ley Federal del Trabajo. Hay muchas empresas, muchas industrias que ocasionan a sus trabajadores lo que se llaman enfermedades profesionales o que son accidentes de trabajo de esas industrias. Voy a poner un ejemplo. Las minas, el trabajar bajo tierra, el estar encerrados, las minas de carbón, la absorción de tanto polvo, les causan enfermedades propias de ese trabajo. Entonces, ya veremos la Ley Federal del Trabajo, ya veremos la parte del seguro social. Pero en el Código Civil se dice que los patrones son responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de sus trabajadores, ¿no? En 1937 hay la excepción. El patrón no va a responder de los accidentes de trabajo cuando el trabajador voluntariamente los haya producido. No por imprudencia, sino así de capricho, por su propia voluntad. ¿Por qué lo quiso hacer? Bueno, entonces queda exento, ¿no? Entonces llegamos a esta parte, ¿no? Que es la ley sobre el contrato de seguro. Vamos a empezar. Entonces empezamos con capítulo 5 del seguro contra la responsabilidad civil. Esto ya está tomado de la ley sobre el contrato de seguro. Ya va a ser una terminología más sencilla, ¿no? En donde
repiten el 145 del contrato, que en el seguro contra la responsabilidad civil, la empresa se obliga hasta el límite de la suma asegurada a pagar la indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de un hecho que cause un daño previsto en el contrato de seguro. Aquí ya estamos en el tema del seguro. Hay la cobertura de responsabilidad civil, hay una suma asegurada, ese es el límite, y si el daño causado está dentro de lo que cubre, pues se procede, ¿no? Ahí se habla de hasta los montos indemnizatorios, debe haber una suma asegurada que tiene dos características: por persona o por bien o por evento. Y ahí hay acumulaciones por persona o personas o por eventos. En el artículo 145 nos habla de que la empresa podrá pactarse que la empresa aseguradora se responsabilice de las indemnizaciones, y hay dos tipos: por hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza, es decir, dentro de los 365 días, ¿no? O en el año anterior, siempre que la reclamación se formule por primera vez y por escrito durante la vigencia de dicha póliza. Entonces, esto es algo diferente a los demás seguros. Fíjense que dice, por los hechos ocurridos durante la vigencia o en el año anterior. Hay empresas que venden este tipo de seguro. Nosotros diríamos riesgo futuro, fortuito e incierto, que es la primera parte que está subrayada. Hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza. Pero bajo este inciso hay empresas que dicen, no solamente te voy a cubrir en mi póliza lo que ocurra en el año de vigencia, sino que si ya traes vienes arrastrando alguna demanda por hechos ocurridos en el año anterior y existe una reclamación ya formulada por primera vez y por escrito, te lo voy a cubrir. Ven que difiere un poco a lo que estamos acostumbrados. Se sale del riesgo futuro y fortuito y cubre 365 días antes que no estaba asegurado y ya ocurrió. El inciso B, que son los hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza, ¿no? Por primera vez y por escrito, y ahora lo recorren para la derecha, ¿no? De dicha vigencia o dentro del año siguiente a su terminación. Entonces, la cobertura puede ser, lo puedes tú poner en las consideraciones de tu póliza, ¿no? Si no lo quieres, pues no lo tomas, ¿me explicó? No lo usas, ¿no? Por eso dice, podrá pactarse. Pero generalmente la mayoría de las aseguradoras se van a nada más a los 365 días y con eso basta, ¿no? Los gastos que resulten de los procedimientos seguidos contra el asegurado estarán a cargo de la empresa, salvo convenio en contrato.
pero generalmente lo normal es de que la aseguradora cubra los gastos que resulten de los procedimientos seguidos, que son todos los gastos jurídicos. O sea, va a haber un pleito, va a haber un juicio, entonces ocasiona gastos, van a estar cubiertos por la póliza. Artículo 147 dice lo mismo, que el derecho a la indemnización se paga directamente al tercer dañado, ¿no? O en caso de muerte se transmitirá por la vía sucesoria, salvo cuando la ley o el contrato señalen los familiares del extinto a quien deba pagarse directamente la indemnización sin necesidad de juicio sucesorio. ¿Sí quedó claro? O sea, la ley dice páguese a los herederos vía sucesoria. Pero si en vida, ¿no?, el asegurado puso que su indemnización se pagara a fulanito de tal, pues eso es lo que cumple la aseguradora y es lo que se dice conforme al artículo 147. El artículo 148. Esto es muy importante. Si el asegurado, no tiene autorización de la aseguradora, ningún reconocimiento de adeudo, transacción o cualquier otro acto jurídico de naturaleza semejante, hecho concertado sin el consentimiento de la empresa, le será oponible, es decir, no lo puede realizar. Nada de lo dicho anteriormente él puede realizar. Y aclara una cosa, el que yo confiese que cometí una acción e hice un daño, esa es confesión de materialidad. Esa confesión no puede ser asimilada al reconocimiento de una responsabilidad. Esa responsabilidad la tiene que definir la defensa del asegurado. Entonces, uno no conoce de leyes y a veces uno, por la situación jurídica, sí, yo reconozco este adeudo o yo hice este acto jurídico, yo le dije al abogado del dañado, no, pues hay que cerrarse la boca y que sea la aseguradora la que tome en sus manos la defensa del daño causado. Haber hecho algo no es asimilable al reconocimiento de una responsabilidad. Pueden haber circunstancias jurídicas, pueden haber preceptos legales que nos lleven a mencionar que, o que nos lleven a concluir que no somos responsables, ¿no? Si el tercero es indemnizado en todo o en parte por el asegurado, pues la compañía pues, le debe de reembolsar proporcionalmente a lo que haya gastado y que le corresponda con la suma asegurada. El 150, el aviso sobre la realización del hecho que importe responsabilidad deberá avisársele a la aseguradora tan pronto como se exija indemnización al asegurado. En caso de juicio civil o penal, el asegurado proporcionará a la empresa aseguradora todos los datos y pruebas necesarios para la defensa. Estos dos artículos
ya les hacen ver que responsabilidad civil tiene, además de los aspectos técnicos actuariales, al lado tiene un área difícil de manejar porque entramos a los juicios, a los litigios, en que si soy responsable o no soy responsable del daño tal y como lo dice el dañado. Artículo 150. Bis. Los seguros de responsabilidad que tienen el carácter de obligatorios no podrán cesar en sus efectos, rescindirse, ni darse por terminados con anterioridad a la fecha de terminación de su vigencia. Aquí este es el artículo que se comentó cuando vimos la responsabilidad civil automovilística. Es por un año, se paga por un año para que no haya la oportunidad de que si lo pagan mensual, trimestral o semestral, lo cancele. Es un seguro obligatorio y por lo tanto no puede darse por rescindido ni darse por terminado con anterioridad a la fecha de terminación de vigencia por falta de pago. Entonces vean que hay muchos otros artículos. Y después la final. Si el asegurado miente, si el asegurado comprueba que el contratante incurrió en omisiones o inexactas declaraciones de los hechos, o ocultó agravación esencial del riesgo, ¿no? Y la empresa ya pagó por cuenta del asegurado la indemnización, aquí les pongo bien resaltado, la empresa está facultada para exigir directamente al contratante el resembolso de lo pagado. O sea, si hay engaño, si hay fraude, si hay lo demás, entonces se reclama el pago de lo indebido. ¿Por qué razón? Por culpa del asegurado, por las razones que aquí se menciona. Si incurrió en omisiones o inexactas declaraciones o hubo una agravación esencial del riesgo y no lo mencionó. Bien. Vamos a hacer otro comentario. Ya vamos llegando al final de este tema. Hay otros tipos de daños, hay otros tipos de responsabilidades. Y es el tema de lo que se llaman las fianzas o en el seguro de caución, donde se cubren los daños que puede hacer una persona por el incumplimiento de sus obligaciones legales en los contratos comerciales que se realizan. Entonces aquí les pongo una aclaración. Hay personas jurídicas nuevas que se llama fiado, fiador, beneficiario, tercero, solidario. Y también hay una técnica actuarial diferente, ¿no? Y esa responsabilidad por incumplimiento de obligaciones legales en los contratos son muy diferentes a los del seguro tradicional. Así que hay que saber que existen y que se llevan de manera muy diferente. Como en la ley sobre el contrato de seguro aparece la nueva modificación al contrato de seguros
que se llama el seguro de caución, paso a comentar, ¿no? Y con esto vamos a dar por terminada este video. Una observación antes. Fianzas es una materia optativa de un semestre, donde ustedes van a estudiar todo lo conducente en lo que se refiere a fiado, fiador, beneficiario, tercero solidario, ¿no? Garantías que no existen en el seguro, porque son garantías que se dan en caso de que el contratante de la fianza falle en el cumplimiento de las obligaciones legales del contrato. Y también en la parte actuarial hay mucha estadística, mucha probabilidad, ¿no? Hay primas también, hay reservas, pero se manejan de muy diferente manera. Así que nomás como comentario final, en la ley sobre el contrato de seguro dice que el contrato de seguro de caución, la empresa de seguros se obliga a indemnizar al asegurado a título de resarcimiento o penalidad de los daños patrimoniales sufridos dentro de los límites previstos de dicho contrato al producirse circunstancias acordadas en el mismo en relación con el incumplimiento por el contratante del seguro de sus obligaciones legales o contractuales, excluyendo obligaciones relacionadas con contratos de naturaleza financiera. En un contrato se puede dañar a un tercero por hacer algo o dejar de hacer algo. Voy a poner un ejemplo. Una fianza de arrendatario. ¿Qué quiere decir? Que quien va a rentar un departamento va a tener que comprar una fianza o comprar un seguro de caución. Es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque él puede causar daño al dueño del edificio que le va a rentar el departamento si yo como que voy a rentar el departamento, le dejo de pagar las rentas. Los contratos obligatorios de renta son por un año. Vamos a suponer, yo rento un departamento, estoy ahí 3 meses y después me voy, ¿no? Pues entonces se va a quedar el desamparado, el dueño del edificio, porque yo he dejado de pagar las rentas futuras faltantes del contrato. Si yo me voy a las 3 meses, pues hay 9 meses de renta que no se van a recibir. Entonces, la fianza, la fianzadora o el seguro de caución, la aseguradora, esos 9 meses faltantes, la aseguradora se las paga al dueño del edificio. ¿Y qué hace la aseguradora? Pues va a ver quién es el responsable de esa situación y va a las garantías que se le dieron. Es decir, la garantía quiere decir que hay una persona que da la cara
por el que va a rentar el departamento y dice, yo conozco a fulanito, yo sé que es muy cumplido y si falla en las rentas, yo respondo por él y doy como garantía pues mi propiedad que tengo de este terreno o de esta casa o con estas acciones, con estas inversiones, es a lo que se llama garantía. Entonces, nada más es un ejemplo cortito. Otro ejemplo sería, oye, yo voy a hacer un contrato con un ingeniero, quiero que me haga mi casa. Entonces, yo muy tranquilo, le digo, mire ingeniero, aquí está el contrato. Se pueden poner muchas formas, ¿no? Yo le voy pagando como me va haciendo la casa, o yo le adelanto el 50% y al terminar la casa le pago el otro 50%, ¿no? Y todo va bien, pero se me olvida pedirle una fianza o un seguro de caución. Si el señor no me cumple, el señor ingeniero no me cumple, pues yo voy a tener un daño y pues ¿dónde lo encuentro ese ingeniero para que el daño que me causó me lo cubra? Entonces para eso existe la fianza. Y inclusive la fianza es por obra, ¿no? Se llama fianza de obra. Entonces, regresando al caso, ya hice mi contrato y le dije al ingeniero que sacara una fianza a mi favor, ¿no? Como dañado, por probable dañado, y entonces ya me quedo tranquilo. Vamos a suponer que ya me hizo la casa y a los 2, 3 años hay un pequeño sismo o hay alguna situación y hay daños graves a, a mi casa. Fíjense, años después de haberse terminado la casa. Y entonces se ponen a hacer yo me pongo a hacer las investigaciones del caso y me dicen que era un ladrillo de mala calidad, no era el ladrillo que estaba de la calidad que debería de hacer de acuerdo con el contrato firmado con el ingeniero, o que las varillas de los castillos no fueron de las señaladas y hubo un daño que fue el que se causó por ese vicio o por ese error o por esa falta, pues entonces yo puedo ir a la fianzadora o a la aseguradora y a reclamar esos daños. Y esos daños me van a ser pagados por la aseguradora del seguro de caución o por la fianzadora que hizo la fianza de la obra. O sea, vean cómo siempre hay un riesgo y se traspasa por la teoría económica del riesgo a una aseguradora o a una fianzadora, se paga la prima y cuando ocurre el siniestro, yo tengo la seguridad de que ese daño me va a ser resarcido por la aseguradora. La aseguradora a su vez, por la subrogación o la fianzadora a su vez, va a proceder contra los bienes que le entregaron en garantía respaldando al ingeniero que hizo mi casa. Entonces, son temas nuevos de responsabilidad civil, pero que no son fáciles de, en una explicación sencilla, ver todo su alcance. Entonces, en la escuela lo están resolviendo de dos maneras. En este programa de estudios de daños están metiendo como tema
en una unidad temática completa de varias horas el seguro de caución. Y también hay en el programa de estudios la materia opcional de fianzas. Así que ustedes como estudiantes tienen que pues estar al pendiente de todas aquellas situaciones que les sean de utilidad que les sean de utilidad para poder eh, aprender pues, lo más que puedan, ¿no? Así que hemos terminado y espero que todo salga bien. Cualquier duda, ya saben, en comentarios, ahí pongo el video y abajito dice comentarios. Entonces hagan nomás el comentario y yo trataré de respondérselos a la brevedad posible. Ya vendrá, ¿no? Posteriormente, el segundo tema que nos tocará hablar de otros tipos de responsabilidad.